Este es el La ejercicio 3, ¿verdad? 63, ajá. Ejercicio Ok. 63. Como ya hemos explicado, entonces ya tenemos que saber a qué se refiere cuando el ejercicio dice la mitad de la diferencia de dos números es 60. Entonces quiere decir que a esa diferencia yo la dividí entre 2 y me dio 60. Establecimos que este era 2 porque hablaba de la mitad. Y era una diferencia porque era la respuesta de una diferencia y involucraba a dos números. Por eso tengo aquí un signo de resta y dos números que están Profe, representados con pero, letras porque no sabemos cuál es el valor de esos números. Sí, dígame. disculpa por interrumpirle en la clase, pero el 3 ya lo habíamos hecho. Sí, solo lo voy a terminar de hacer porque no lo terminé. Solo nos quedamos Ah, en la de a menos b es igual a 120, pero hoy lo voy a terminar. ah, ok, profe. Entonces, luego de eso, recordemos que habíamos dicho que yo necesitaba tener el número completo y no la mitad, porque la mitad era 60. Por lo tanto, como 60 era la mitad, yo podía sumar 2 veces 60 para que me diera el número completo, que era 120. O también podía multiplicar 60 por 2, que también me da 120. Al hacer esto, automáticamente elimino la división entre 2 porque estoy quitando la mitad y ya me quedaría que la diferencia de dos números iba a ser igual a 120. Ahora tenía que pasar a la siguiente oración, que era el doble de su cociente es 10. El doble de su cociente, si nosotros nos recordamos cuando vimos la división, cuando hablamos de cociente estamos hablando de la respuesta de una división. Quiere decir que yo voy a dividir A entre B y eso me va a dar un número, ¿verdad? Pero como me dice que es el doble, quiere decir que la respuesta de este cociente yo lo multipliqué por 2 y me dio 10. Entonces tengo que hacer lo contrario. Recordemos, aquí como estaba dividido entre 2, lo multipliqué por ese mismo 2 para encontrar la respuesta. Ahora, aquí como está multiplicado por 2, lo que voy a hacer es dividirlo, o sea, este lo voy a dividir entre 2. Voy a hacer lo contrario de lo que está haciendo la operación. Y ya me quedaría entonces como A dividido B va a ser igual a 5. ¿Estamos? Y ya obtendría acá las dos igualdades que me van a servir para mi ejercicio. Ya que tengo acá, voy a hacer una línea acá para separar procedimientos. Ahí está. Ya que tengo las 12 igualdades, la primera es A menos B es igual a 120 y la segunda es A dividido entre B es igual a 5. La regla ya cuando le quité la alteración, porque esas estaban alteradas, una dividida y la otra multiplicada. Ya que quité la alteración, ahora puedo aplicar la regla. Y la regla dice que al cociente yo le voy a restar una unidad y me quedaría entonces como 4. 5 menos 1 me da 4. Ese 4 voy a operarlo en una división que sería 120 dividido entre 4. Recuerden que no es lo mismo decir 4 dividido entre 120, sería al revés, 120 dividido entre 4. Y ese resultado de esa división me va a dar el número pequeño de los dos que estoy buscando. Entonces solo me quedaría dividir 120 entre 4, que sería 3, ¿verdad? 3 por 4 me da 12, 0, y como tengo un 0 que ya no lo puedo usar, lo subo. Y me quedaría 30. Este sería ya uno de los números, pero sería el número menor, ¿verdad? Para extraer el número mayor, lo que voy a hacer ahora es el, Sumar. sumar el total de la diferencia que me da de los dos números con la respuesta del cociente, que es uno de mis números. Entonces tengo que sumar 120 más 30. Y eso me quedaría 2 más 3 me da 5, bajo el 1 me quedaría 150. Y con esto ya obtengo las dos respuestas. O sea, un número sería 150 y el otro sería 30. Entonces, ¿le puedo decir lo que hice yo, que es la contesta, ya la terminé? Dígame. Es que primero lo que hice fue en una fracción puse A menos B y abajo 2 y me dio 60 y después por 2 me dio 120. Después
20 lo multiplico, sí, pero lo divido entre 120, me da 30. Y después 120 y 120 más 30 igual me da a 150. No sé si ya me entendí, pero de esta manera lo hice. Sí, muy bien, así es como se debe realizar. Pasemos a la 5. En la 5 tenemos lo siguiente y dice 2000 excede en 788 a la diferencia de dos números y en 1995 a su cociente. Hallar los números. La primera dice 2000 excede en 788 a la diferencia de dos números. Quiere decir que yo, lo mismo, ¿verdad? Yo voy a restar dos números y dice que 2000 es mayor al número en 788, o sea que eso lo tengo que restar. ¿Ya? Y luego dice, y en 1995 a su diferencia. Entonces sería, a su cociente. Entonces sería A dividido entre B va a ser igual. Aquí tendría que tener la respuesta también, ¿verdad? Que sería 2000 menos 1995, porque eso es lo que se excede. Antes de poder operar tengo que hacer las restas que tengo ahí. La primera es 2000 menos 788. ¿Cuánto me queda en esa operación? En esa resta, a ver. La resta de 1000 menos 78 me da 2000 menos 788, ¿cuánto quedaría? Entonces son las que dijeron de 88. Bueno, aquí se recuerda que aquí se convierte en 10. Entonces, Este se convierte en 9. Y este también se convierte en es 9. Y este se 1000, convierte en 1. ese es 1122. Vamos a ver. Aquí tendríamos a 10 le quito 8, me quedan 2, ¿verdad? No, sí. Ahora recuerden que como aquí el 2 le prestó a todos estos ceros, entonces después 1 le fue prestando a cada uno. Este 0 se convirtió en 9. A 9 le quito 8, me quedan 1. A 9 le quito 7, me quedan 2. Y como este 2 queda un valor de 1, me quedaría 1. La respuesta es 1212. De la primera. Quiere decir que esta primera se convirtió a menos B, va a ser igual a 1212. Y la segunda hago lo mismo, tengo que restar primero, que sería 2000 menos 1995. Era aquí, solo que aquí no sé qué sucedió, porque no está el 5. Y esto me quedaría como lo mismo, ¿verdad? Este por ser 0 no puede, le prestamos a este, pero este es igual 0, le prestamos a este, y como este es igual 0, le prestamos a este. Como este es 2, le prestamos a este y se convierte en 10. Este ya es 10, le puede prestar a este para que se convierta en 10 y este pasa a ser 9. ¿Ya? Luego este 10 también le va a prestar a este 0 para que sea 10 y este también se va a convertir en 9. Este 2, como le prestó a todos, se convierte en 1. Ahora resto, a 10 le quito 5, me queda 5. 9 menos 9 es 0, 9 menos 9 es 0 y 1 menos 1 también me da 0. Aquí sería 5. Entonces la segunda sería A dividido entre B va a ser igual a 5. Ahora voy a trabajar con estas dos. Con esta y con esta. Con la regla que ya habíamos aplicado anteriormente. ¿Cuál es esa regla? Que al cociente yo le voy a restar una unidad y me quedaría con valor de 4. Este 4 que tengo acá ahora lo voy a dividir con este 1212.
Pero al revés, ¿verdad? No puedo decir 4 dividido entre 1212, sino que tengo que decir 1212 dividido entre 4. Y ya me quedaría, vamos a hacerla acá, 1212 dividido entre 4. Aquí sería 3 por 4, 12. 0 bajo el 1, como el 1 es menor a la 4, subo un 0 para poder bajar el otro 2, el otro número que es 2, y ya sería otra vez 3 por 4, 12, y me quedaría residuo 0. En ese caso ya tengo mi primer número. El primer número es 303. Recordemos que para el siguiente número lo único que debo hacer es sumar estos dos, ¿verdad? Entonces ya solo voy a sumar 1212 más 303. Esto me quedaría 2 más 3 me da 5 bajo el 1. 3 más 2 también me da 5 y bajo el otro 1. La respuesta es 1515 y 303. Esos son los dos números. El primer número va a ser 1515 y 303. Y esa sería la respuesta. ¿Dudas? No, profe. Damos inicio. Ejercicio 64. Les comentaba que antes de iniciar el ejercicio 64 tenemos que tener unos pequeños conceptos, porque si ustedes pues se dan cuenta, ya empezamos a trabajar lo que son velocidades. No, disculpe, ¿puedo al baño? Sí. Pero ¿cómo así velocidades? Velocidades, ahorita vamos a saber. Recuerden que todo lo que está aquí, vamos a decir en la Tierra, en el lugar aquí en la Tierra, todo se mueve a una velocidad. Todo. Nosotros, los animales, todo. ¿Los carros? Y recuerden que se mueva o no se mueva, hay una variable o una constante que siempre existe, que es el tiempo. Eso quiere decir, si usted es el simple hecho de decir, bueno, si usted se duerme, obviamente ya no está caminando, en el hecho de caminar, ¿verdad? Entonces usted ya no está haciendo ningún movimiento, pero el tiempo siempre transcurre, porque por eso de la noche que se duerme, ya cuando se despierta ya es el siguiente día por la mañana, ¿ya? Eso es un fenómeno pues que nosotros le llamamos el tiempo. El tiempo son las horas que transcurren durante el día, ¿ya? Y como podemos observar, ese cambio que nosotros tenemos del día y la noche está controlado o medido por el tiempo. Y el cambio de día y noche pues es únicamente el fenómeno del movimiento de la Tierra, ¿verdad? A eso se genera el movimiento de la Tierra, que es la rotación. Por medio de la rotación de la Tierra nosotros podemos visualizar o podemos ver la diferencia del día y la noche, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a definir que el tiempo va a ser una constante que no puede detenerse. O sea, yo no puedo decirle a ustedes, yo voy a detener el tiempo. Yo no puedo detener el tiempo. Puedo detener una grabación, puedo detenerme y no moverme, sí lo puedo hacer, pero el tiempo va a transcurrir. ¿Entendemos eso? Sí, profe, ya lo entendí, porque uno no puede parar el tiempo. Usted lo que acaba de explicar es que uno no puede parar el tiempo, sino que uno puede parar así como que cosas así como grabaciones o pararse uno mismo, pero no puede parar la rotación ni nada de eso. Entonces, exacto, o sea, el tiempo nosotros no lo podemos parar. Entonces, no es que vaya relacionado el tiempo con una velocidad y diga, bueno, el tiempo siempre va a estar con una velocidad. Sí, pero va a ser una relación un poco indirecta, porque la velocidad no va a depender exclusivamente solo del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya estableciendo que el tiempo no puede moverse, o sea, no puede, detenerse, vamos a pasar a una velocidad. La velocidad es una variable que se considera como el trayecto de algo, ¿verdad? Que va a desplazarse en una distancia a determinado tiempo. Profe, disculpe. Sí. Vamos,
estamos viendo un tema que se llama velocidades o nos está diciendo que le aceleremos un poco más a la tarea. No. No, yo les decía que antes de iniciar el ejercicio 64 tenemos que saber algunos conceptos, que es velocidad. Este es el tema. Este es el tema, velocidad, distancia, voy a escribirlos aquí, y tiempo. No necesariamente, solo la explicación necesitan y ya solo el ejercicio es el que vamos a tener en el cuadro. Entonces, habíamos dicho que el tiempo pues es una constante que yo no puedo detener, y aunque yo no esté haciendo nada, el tiempo siempre va a transcurrir. Una velocidad va relacionado, esto sí va relacionado, la velocidad va relacionado con estas dos constantes, distancia y tiempo. La velocidad no puede existir si yo no recorro una distancia, ¿verdad? Y sabemos que el tiempo, aunque yo no recorra distancia, de todas maneras el tiempo no puede detenerse. La distancia sí va a poder detenerse si la velocidad no existe, pero el tiempo no. Entonces, normalmente nosotros las velocidades cuando son mayores las medimos en kilómetros sobre hora. ¿Por qué kilómetros sobre hora? Esto quiere decir que al pasar determinado tiempo, que en este caso lo vamos a medir en una hora, entonces el vehículo o lo que se esté moviendo va a desplazarse en X kilómetros o en los kilómetros en que esté desplazándose. Por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿lo podría volver a explicárselo que hubo un corte de luz? Bueno, vamos a empezar entonces. La velocidad, les decía, se mide o se expresa normalmente. No quiere decir que solo sea esta, sino que por lo menos en cuanto a los vehículos, y esto es lo que vemos acá en el ejercicio, se expresa como kilómetros sobre hora. ¿Qué quiere decir? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, que un carro esté conduciendo a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Esta es una velocidad. ¿Y qué me indica esta velocidad? Quiere decir que el automóvil, por ejemplo, perdón por la línea ahí toda torcida, el automóvil en una hora, si esto es el lapso de una hora, el automóvil va a recorrer de 0 kilómetros, va a recorrer 50 kilómetros, ¿verdad? En una hora que va a transcurrir, si el auto va a 50 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora va a desplazarse 50 kilómetros. A esto yo le llamo velocidad, y eso está determinado por lo siguiente, que sería 50 kilómetros sobre hora. ¿Ya? Y eso es nuestra velocidad. Es un movimiento que sería la distancia en un determinado tiempo. ¿Ya? Es la distancia abarcada en un determinado tiempo. No sé si me doy a entender. Yo no entendí mucho, profe. Yo tampoco, profe. Por ejemplo, no entendí mucho. por ejemplo. Yo tampoco. Si usted de su casa va a la tienda más cercana, ¿será que si usted sale a las 3 de la tarde a la tienda y cuando regresa a su casa son las mismas 3 de la tarde? ¿Sí o no? Sí. Sí, son las mismas 3 de la tarde. No, profe. 3 y A ver. cuarto, 3 y 20. Ajá, 3 y 20. O Es depende de 20. cuánto se tarda en ir a la tienda. Ajá, profe. Profe, si es una tienda... Depende de la distancia, profe. Ajá. A eso nosotros le llamamos velocidad, lo que ustedes me están diciendo, depende de la distancia, ¿sí? Puede repetir lo que dijo porque aquí hubo un golpe con el Vean, internet. por ejemplo, vamos a hacer aquí. Por ejemplo, aquí vamos a decir que está la casa de Martín. Algo así. Esta es la casa de Martín. ¿Verdad? Aquí vive Martín. Bueno, es nombre propio, tiene que ir con mayúscula. Y Martín va a ir a la tienda y la tienda está, vamos a decir que está acá. Perdón, ahí toda torcida mi
mi tienda, pero esta es la tienda. Pero la cosa es que se entiende, la cosa es que entendemos, diga, profe. Ajá, la tienda, Sí, profe. de la casa de Martín a la tienda hay 300 metros. ¿Verdad? Muy bien. Si Martín, por ejemplo, si Martín, bueno, está recibiendo clases, pero da la casualidad que él en receso, su receso empieza a las 10 de la mañana. ¿Verdad? Él quiere salir a la tienda a comprar a las 10 porque ese sería su receso, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, si su receso es de 10 a 10:20 AM, entonces en teoría él tiene un tiempo solo de 20 minutos, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué velocidad debe de tener él para irse caminando a la tienda y estar puntual a la siguiente clase? Correr, profe, ¿Ya? correr. Si tiene que Sí, correcto. caminar 300 metros y él Profe, ya solo son las tiene 20. 20 minutos, muy bien, ahorita vamos a terminar, y él tiene 20 minutos y son 300 metros los que tiene que recorrer, entonces aquí tenemos que encontrar la velocidad a la que tiene que caminar Martín, ¿verdad? Profe, Si la tiene que velocidad, correr, profe. si la velocidad yo les dije que yo tengo que correr para explicar, va. Si la velocidad yo les dije que era la distancia partido el tiempo, porque eso es lo que decíamos nosotros, kilómetros por hora era una distancia en un tiempo. Para no tener las dimensiones de kilómetros sobre horas, podemos decir que es una variable de distancia partido el tiempo. Si él tiene que recorrer 300 metros en 20 minutos, entonces yo debo de dividir, Profe, ¿verdad? ya son las 9:21. Muy bien, chicos, terminamos acá.